Entre el grupo de los medicamentos antiarrítmicos encontramos la dopamina, que hace parte del grupo de las catecolaminas, el cual tiene como mecanismo de acción actuar sobre los neurotransmisores que se encuentran en el sistema nervioso central, estimulando directamente a los receptores adrenérgicos e indirectamente provocando la liberación de norepinefrina. Estos también actúan estimulando los receptores dopaminérgicos que se encuentran especialmente a nivel cardiovascular y renal. Está indicada en aquellos casos donde los pacientes presentan shock séptico y cardiogénico, falla cardíaca congestiva e hipotensión aguda. Como reacciones adversas podemos encontrar que puede ocasionar náuseas, vómito, taquiarritmias, dolor anginoso, hipertensión o vasoconstricción. Como interacciones medicamentosas debemos de tener cuidado que si se administra con agentes diuréticos puede producir un efecto adictivo o potenciador del flujo urinario. Con aquellos antidepresivos tricíclicos puede potenciar la respuesta vasopresora a los agentes adrenérgicos y en el caso de la fenitoína, en pacientes que reciben dopamina se potencializa la hipotensión y bradicardia. Algunas de las precauciones especiales que se deben tener en cuenta es que no se debe administrar por la misma vía o de manera consecutiva con medicamentos como la ciclovir, la alteplasa, la anfectoricina y la ampicilina sulbatán, y su vía de administración debe ser yugular o central. Como segundo medicamento antiarrítmico encontramos la dobutamina, que su clasificación es pertenecer al grupo de las catecolaminas sintéticas. En su mecanismo de acción encontramos que tiene un efecto potente a nivel de los receptores beta 1 y beta 2. Es un agente bloqueante competitivo de los receptores alfa 1. En su forma leve es un agonista selectivo y potente de los receptores alfa 1 y en su efecto global se debe a que se une a ambos isómeros en la forma química de los receptores adrenérgicos. Está indicado en aquellos pacientes con falla cardíaca congestiva que necesitan efecto inotrópico sin efecto arterial sistémico, en falla cardíaca post-infarto agudo de miocardio, en postoperatorios cardiovasculares, por choque séptico o en pacientes que presenten disfunción ventricular. Entre sus reacciones adversas está la taquiarritmia, la cefalea, ansiedad, temblor, excesivo aumento o disminución de la presión arterial. Como interacción medicamentosa se debe tener cuidado cuando se administra con linezolid, ya que aumenta los efectos de esta por sinergismo farmacológico. En el caso de la amitriptilina puede aumentar y disminuir los efectos de la dobutamina, bloqueando la recaptación de noradrenalina y la absorción de esta en las neuronas adrenérgicas. Algunas precauciones especiales es que se debe cambiar la mezcla cada 48 horas, no debe administrarse con soluciones que contengan bicarbonato de sodio porque disminuyen su acción, se debe evitar administrar en la misma vía con medicamentos como la ciclovir, la alteplasa, la aminofilina, la amiodarona, el cloruro de calcio, el gluconato de calcio, la digosina, la furosemida y la fenitoína. Como tercer medicamento antiarrítmico encontramos la adrenalina, que pertenece al grupo de las catecolaminas. Su mecanismo de acción es actuar a nivel de los receptores adrenérgico beta 2 que se encuentran en los pulmones para relajar el músculo bronquial y aumentar la capacidad vital, disminuyendo el volumen residual y reduciendo la resistencia de las vías aéreas. A nivel de los receptores adrenérgico beta 1 que se encuentran en el corazón, este produce un aumento en la fuerza de contracción por efecto inotrópico positivo en el miocardio, produciendo vasoconstricción y aumento de la resistencia periférica, que contribuye así a efectos presores. Está indicado en aquellos pacientes con choque séptico cardiogénico después de una cirugía cardíaca, en reanimación cardiopulmonar y en caso de asma puede administrarse de manera subcutánea. Sus reacciones adversas son necrosis de la piel si se extravasa, edema, cefalea, taquicardia sinusal, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, hipotensión severa con hemorragia cerebral secundaria y angina. Tiene interacciones medicamentosas con algunos medicamentos como el linezolid, aumentando los niveles de sinergismo farmacológico y generando un alto riesgo de hipertensión aguda. En el caso de la amitriptilina, fluconazol y amiodarona, prolongan el intervalo QT.
En el caso del haloperidol, prolongación del intervalo QT y disminuyendo su efecto de sedación. Y medicamentos como el fentanil, el midazolam, el clonazepam y el alprazolam, se disminuye su efecto junto con la administración de la adrenalina. Algunas precauciones que se deben tener en cuenta en cuanto a su administración es que se debe cambiar la mezcla cada 24 horas, protegerla de la luz durante la administración, no pasar por la misma vía de soluciones alcalinas como la aminofilina y el bicarbonato de sodio porque inactivan la adrenalina. Esta debe ser administrada por bomba de difusión, por catéter yugular o central. El fármaco amiodarona es un medicamento antiarrítmico que tiene como mecanismo de acción una acción directa sobre el miocardio, retrasando la despolarización y aumentando la duración del potencial de acción. Este actúa inhibiendo de forma no competitiva a los receptores alfa y beta y posee propiedades vagolíticas y bloqueantes del calcio. Está indicado en pacientes con taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, taquiarritmias supraventriculares refractarias a otros fármacos o en el caso de fibrilación auricular. Sus reacciones adversas son bradicardia sintomática, agrava la taquicardia ventricular en un 2 al 3% y pueden aumentarse en las enzimas hepáticas. Interactúa medicamentosamente con medicamentos como la fenitoína y colesteramina, disminuyendo los niveles de amiodarona. En el caso de la cimetidina, aumentan los niveles de amiodarona. En el caso del fentanil, disminuye la presión arterial, el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Con la warfarina aumenta su efecto farmacológico y con la digoxina puede aumentar las concentraciones séricas y generar posible toxicidad. Sus precauciones en la administración es que deben ser infusiones con concentraciones mayores a 2 miligramos mililitro por vía central. Infusiones con amiodarona que excedan 2 horas debe administrarse con dextrosa al 5%, debe administrarse también por bomba de infusión y por un catéter central o yugular. El fármaco labetalol hace parte del grupo de bloqueadores alfa y beta, adrenérgico no cardioselectivo, disminuye la presión sanguínea por bloqueo de receptores alfa, adrenérgicos, arteriales periféricos y bloquea concurrentemente los receptores beta adrenérgicos, protegiendo el corazón de una respuesta simpática refleja. Al bloquear los receptores alfa, produce vasodilatación, disminución de la resistencia vascular periférica y descenso de la presión arterial. Está indicado en aquellos pacientes con hipertensión, con angina de pecho, con hipertensión coexistente, hipertensión grave o episodios hipertensivos tras un infarto agudo de miocardio. Como reacción adversa genera hipotensión, bloqueo cardíaco, falla cardíaca, náuseas, vómito o broncoespasmos. Presenta interacción medicamentosa cuando se administra simultáneamente con antidepresivos tricíclicos, ocasionando temblores. Tiene especial precaución con antiarrítmicos tipo antagonistas del calcio y beta bloqueantes, ya que puede producir toxicidad, depresión miocárdica y arritmias. Debe evitarse administrarse de forma simultánea consecutiva con soluciones alcalinas, medicamentos como la anfotericina B, la ceftriaxona, la furosemida, la heparina sódica o la warfarina, ya que puede ocasionar precipitados. No es recomendable diluir en solución salina, debe administrarse por bomba de difusión y preferiblemente por una administración de vía central o yugular. El fármaco levosimendan hace parte de los agentes inotrópicos como mecanismo de acción. Este potencia la sensibilidad del calcio de proteínas contráctiles mediante la unión de la tropina C cardíaca por mecanismo calciodependiente. A su vez, aumenta la fuerza de contracción pero sin afectar la relajación ventricular y abre los canales de potasio sensibles al ATP en el músculo liso vascular, provocando así vasodilatación de los vasos arteriales, resistencia sistemática
y en vasos venosos. Está indicado como tratamiento a corto plazo de descompensación aguda o severa, de insuficiencia cardíaca crónica grave. Como reacciones adversas puede ocasionar hipocalemia, disminución de hemoglobina, insomnio, cefalea, mareas o náuseas, taquicardia, hipotensión, fibrilación ventricular, insuficiencia cardíaca o isquemia miocárdica. Entre las interacciones medicamentosas hay que tener especial precaución cuando se administra con drogas vasoactivas intravenosas, ya que se puede potencializar el riesgo o el aumento de la hipotensión. Una posible interacción podría provocar el aumento de la frecuencia cardíaca, que podría durar de 7 a 9 días normalmente después de que se administró infusión de levosimendan. Y como precauciones en la administración se debe pasarse por bomba de infusión, se deben de corregir hipovolemia o hipopotasemia antes del inicio del tratamiento, tratar arritmias como taquicardias ventriculares sostenidas o arritmias que amenacen la vida y estabilizar al paciente antes de administrar este medicamento.